Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy traigo para ustedes el libro El patito feo, en esta clásica versión del año 1996. En una soleada tarde de verano, cerca a la casona de la granja, mamá Pato se encontraba bajo la sombra de un árbol, junto al lago donde había construido su nido. Mientras miraba a los otros patos nadar y sumergirse en el lago, se preguntaba, ¿por qué estos huevos toman tanto tiempo en empollar? Hasta que al fin, un día, los patitos empezaron a romper los cascarones con sus picos y fueron saliendo, uno tras otro, de los huevos. Se veían húmedos y algo torpes. Sin embargo, muy pronto pudieron sostenerse en sus patitas y comenzaron a sacudirse hasta que sus plumitas estuvieron secas. Los patitos, asombrados, exclamaban, ¡qué grande es el mundo! Oh, es mucho más grande de lo que parece, respondió mamá Pata. Pero ahora veamos, ¿ya salieron todos? Oh, no, el huevo más grande aún está sin romper. Una pata mayor que pasaba por allí, al oír a mamá pata, se detuvo. Debe ser un huevo de pavo. Una vez tuve uno parecido en mi nido. Estaba tan asustada. Cuando al fin salió, me dio tantos problemas. Imagínate que no quería ir al agua a pesar de que yo lo empujaba. Te daré un consejo. No te ocupes de él. Déjalo donde está. Y diciendo esto, se alejó nadando. No puedo hacer eso, respondió mamá Pata. No había pasado mucho tiempo cuando mamá Pata escuchó un toc toc. El patito del huevo grande golpeaba insistentemente con su pico hasta que el cascarón se rompió, dando paso a un extraño patito de plumaje gris. Al verlo, mamá Pata exclamó perpleja. Sin duda alguna es un pavo. Es demasiado grande y feo. Al día siguiente, mamá Pata se dirigió con su familia al lago. Splash se escuchó cuando el primer patito saltó al agua. Y así, uno tras otro, fueron saltando, desapareciendo bajo la superficie y saliendo de nuevo como si fueran pequeños balones. Muy pronto, todos ellos, incluyendo el patito feo, se deslizaban sobre el agua. Más tarde, mamá Pata llevó a su familia al granero. Saluden a la anciana Pata, les dijo. ¿Ven la cinta que tiene en su pata? Significa que nadie puede molestarla ni hacerle daño. Es un gran honor. Un pavo se acercó para verlos. Nunca había visto un pato tan grande y tan feo como el patito gris, exclamó. Este fue solo el comienzo de los problemas del patito. Todos en la granja lo criticaban porque era muy feo. Los otros patos no querían nadar con él y las gallinas lo picoteaban. El pobre patito se sentía muy solo y triste. A medida que el tiempo pasaba,
las cosas empeoraban. Todos parecían detestar al pobre patito porque era diferente. Sus hermanos y hermanas le ponían sobrenombres y su madre algunas veces le decía: pobre hijo mío, eres tan feo, como quisiera que fueras como los demás. Hasta la mujer que alimentaba las aves del corral lo despreciaba y le daba puntapiés. Como ya no podía más, el patito feo decidió escapar de la granja. Atravesó volando la cerca y casi se queda enredado en las ramas de un árbol. Los gorriones que estaban allí volaron asustados mientras el patito se posaba al otro lado. Soy tan feo que asusto a los pájaros, pensó. Corrió tan rápido como pudo con sus pequeñas patitas. Muy pronto se encontró en el bosque, donde el camino era cada vez más difícil. Sin importarle, siguió corriendo hasta llegar a un pantano donde vivían otros patos. Decidió entonces descansar bajo unos arbustos. El pobre patito se sentía tan solo y tan cansado. Cuando amaneció, algunos patos salvajes volaron hasta donde se encontraba. Buenos días, le dijeron. ¿Quién eres? Soy un pato de la granja, respondió el patito feo, al ver que los patos del pantano eran diferentes. ¿Un pato? Preguntaron con un cuac de sorpresa. Nunca hemos visto un pato tan desgarbado ni de ese color. Si quieres, puedes quedarte, a condición de no pretender casarte con alguna chica de nuestra familia. Pero por supuesto que el patito feo no soñaba en casarse con nadie. Todo lo que deseaba era quedarse tranquilo y lo más lejos posible de los crueles animales de la granja. Por aquella época del año comenzaba a soplar un aire frío y el patito feo notó que las hojas de los árboles cambiaban su color verde por tonos dorados y rojos. Un día, mientras paseaba entre los juncos buscando comida, dos jóvenes gansas se posaron cerca de él. Hola, ¿qué haces aquí tan solo? Hay otro pantano un poco más lejos, donde hay muchos patos jóvenes. Se despidieron del patito feo y emprendieron de nuevo su vuelo. El patito estaba decidido a seguirlas, pero antes de que pudiera moverse, sonó un disparo y, aterrorizado, vio a las gansas caer sin vida en el pantano y un enorme perro lanzarse al agua para atraparlas. Entonces comenzaron a oírse disparos por todas partes. Otro enorme perro llegó corriendo por entre los juncos y casi aplasta al pobre patito feo. El perro lo miró con curiosidad y continuó su camino. Uf, afortunadamente soy tan feo que hasta los perros huyen de mí. Todo había ido muy bien para el patito hasta este terrible día. Permaneció escondido y cuando el sol comenzó a ocultarse, cesaron los disparos y los perros desaparecieron. Entonces emprendió de nuevo su huida y se internó en el bosque.
El viento soplaba muy fuerte y las sombras de la noche empezaban a cubrirlo todo. De pronto se encontró frente a una vieja cabaña. La luz se filtraba por entre las hendiduras de la puerta. El viento era tan fuerte que el patito tuvo miedo de verse llevado de regreso al pantano. Tengo que buscar abrigo para pasar la noche, pensó decidido. En ese momento vio un agujero debajo de la puerta. Se escabulló y se refugió en un rincón. En la cabaña vivía una anciana en compañía de su gato y una gallina. ¿Qué es esto?, se preguntó cuando a la mañana siguiente descubrió al patito. Espero que crezcas pronto y pongas huevos. El patito podía quedarse a vivir allí. Sin embargo, el gato y la gallina le advirtieron: pon huevos y aprende a ronronear y no tendrás ningún problema. El pobre patito no podía hacer ninguna de las dos cosas. Entonces se fue al rincón a recordar los hermosos días en que podía quedarse todo el tiempo que quería en el agua. Finalmente le dijo a la gallina: me voy. Lo que quiero es ver el mundo. ¿Estás loco?, respondió la gallina. Pero si eso es lo que quieres, no te detendré. Se alejó de la casa rápidamente. Era ya la madrugada cuando llegó a un hermoso lago. Allí pasaba los días flotando tranquilo en el agua, pero se sentía muy solo. Una mañana vio pasar una manada de magníficas aves blancas que tenían cuellos flexibles y alas muy grandes. El patito nunca había visto aves tan hermosas. Si solo por un día pudiera ser como ellos. Cuando el invierno llegó, las aguas del lago se congelaron. Un día el patito abandonó su refugio para buscar comida, pero sus patas se helaron y cayó exhausto. Un granjero que pasaba lo encontró y se lo llevó a casa. Allí fue bien acogido, pero los hijos del granjero le inspiraban miedo. Fue así como un día, al ver que la puerta de la cocina estaba abierta, salió corriendo, llevándose por delante cuanto encontraba a su paso. Una vez afuera emprendió el vuelo. Nadie supo cómo el patito sobrevivió al invierno. Llegó la primavera y una mañana radiante en que se encontraba en el pantano, abrió sus alas y voló, mecido por el aire tibio. Muy pronto vio un hermoso jardín que rodeaba un lago cristalino. Allí vio un grupo de aves blancas que se deslizaban plácidamente sobre el agua. Eran cisnes, pero él no lo sabía. Iré a reunirme con ellos, pensó. Tal vez no me acepten por ser tan feo, pero nada pierdo con intentarlo. Se posó suavemente sobre el agua y cuando inclinó su cabeza, vio la imagen de un hermoso cisne reflejada en el agua. El patito feo ya no existía. Un elegante cisne había tomado su lugar. Es increíble. ¿Cómo puedo haber cambiado tanto? Miren, llegó uno más.
se oyó gritar a un niño que corría para acercarse a la orilla del lago. Es el más hermoso de todos. Cuando se dio cuenta de que era igual a los otros cisnes, se les acercó y enseguida trabó amistad con ellos. Su corazón se llenó de amor y se sintió inmensamente feliz. Y así es como concluye el cuento del día de hoy. Espero lo hayas disfrutado. Hasta pronto.